al ministro de Transporte aquí en Casanare, porque la Sociedad de Ingenieros escuchó atentamente sus propuestas y a su vez radicamos un oficio sobre una serie de consideraciones que la sociedad considera respecto a la planeación. O sea, nosotros respetamos mucho lo que cada alcalde pidió y sus necesidades, pero nosotros como órgano consultivo de la gobernación estamos más interesados en planificar el desarrollo de la conectividad de Casanare. Hay un problema grave y es que dentro de la conciencia de los casanareños hay una extrema desconfianza en la carretera que los une con el centro del país. Estoy hablando de la carretera del Fusiana. Alternativas a eso. Pues nosotros en esa parte de conectividad vial, esa carretera hercusiana, presumo que debe haber invertido más de 1 billón de pesos. Y lo que decía Einstein, ¿no? Si espera resultados diferentes no siga haciendo lo mismo. O sea, nosotros eso se nos volvió un barril sin fondo, ese tramo de Curicí, de Pajarito. Entonces, nosotros debemos tener muy claro dentro de planeación en no confundir lo urgente con lo importante, porque cada vez que sucede algo, allá vamos y le metemos más plata y pasó y no volvemos. Debemos ser como importante planear y planificar alternativas a ver cómo solucionamos ese problema. Esa alternativa, Badohondo, Labranza Grande, Yopal, teniendo en cuenta los pasos como el de las barras. Buenísimo tener en cuenta esa alternativa porque realmente si hiciéramos un análisis juicioso, hasta hubiéramos invertido toda esa plata que hemos metido en ese tramo en la vía Labranza Grande, ya tendríamos una vía más confiable. Es que aquí pasa una cosa con el desarrollo de Casanare. Primero, el rezago que hemos estado sujetos en el desarrollo vial, en nuestras vías terciarias, y con una topografía tan favorable para desarrollar vías y no somos capaces. Entonces, aquí es donde nosotros estamos interesados en ver otras alternativas y fortalecer o fomentar otras alternativas de transporte. ¿Cuáles alternativas? Mire, nosotros encontramos que hay una ley de 1928 donde se crea la ley que declara el ferrocarril para Casanare, increíble, y está vigente. Entonces vamos a ver, nosotros le propusimos al ministro cómo logramos impulsar un anteproyecto, buscar unas alternativas, y claro que no lo vamos a hacer nosotros, nos dirá que somos soñadores, pero aquí estamos pensando, planeando para nuestras próximas generaciones. Ese ferrocarril, ¿cuál sería su recorrido? ¿Por dónde pasaría? ¿Qué departamentos, qué poblaciones beneficiarían? No, como te digo, buscar alternativas, ¿no? Pero realmente es el mismo ferrocarril que ya habilitó el gobierno de Petro dentro de los 5.000 kilómetros que Petro tiene en su gobierno. Hay el ferrocarril de Belencito, Paz del Río, Bogotá. Es continuar ese, ya buscar por qué río bajamos a Casanare, pero ya son alternativas, como te digo, es a nivel de anteproyecto, no es que vamos aquí a decir al gobierno que nos, nos dé billones para hacer ese ferrocarril, porque inclusive debe buscarse alternativas público-privadas. Por otro lado, un tema fundamental es el plan maestro de navegación fluvial. El plan maestro de navegación fluvial, que también fue aprobado el año pasado, la Sociedad de Ingenieros está muy interesado en fortalecerlo, impulsarlo con la gobernación y con el Ministerio de Transporte. Porque es que este medio que fue importante el siglo pasado, cuando por el Meta ingresaron de Europa la primera Coca-Cola, el primer piano de cola, fue muy interesante ver esos temas y cómo ha sido abandonado porque los gobiernos actuales ponen a competir las carreteras con los ríos. Entonces ahí es el primer, entonces nosotros debemos tener cuidado con eso y ver cómo, primero formalizamos el transporte fluvial. ¿Qué es formalizarlo? Pues darle seguridad, darle una legalidad, cooperativas, muelles o atracaderos o puertos y empezar, no solo ver el río Meta, que Casanare en navegación fluvial tiene cualquier cantidad de ríos como para articular una malla de navegación fluvial sostenible. Estamos hablando de Casanare, pero es que a mí me da la sensación de que nosotros no podemos hablar solamente de Casanare cuando tenemos Albichada, cuando tenemos Arauca, cuando tenemos Albaviare, Almeta. Mire, si nosotros fuéramos un poco la sinergia que puede haber con la navegación fluvial, la sinergia es, que nosotros, pues sí, obvio que hay que hacer puentes, y yo como ingeniero civil, pues, pero inicialmente se pueden promover ferries en los diferentes puntos donde están en este momento necesitando puentes. O sea, unos ferries sería, dentro del concepto de navegación fluvial, una medida económica, inmediata, y
y desarrollaría el tráfico que está refrenado o esperando. ¿Se puede de pronto que en futuro pues los departamentos se unan para que se pueda desarrollar esto e incentivar la navegación fluvial? Tiene que serlo, ¿no? Tiene que serlo porque el río Meta, que es el eje, que inclusive no solo departamentos, sino mismo Venezuela. A Venezuela le interesa que se desarrolle navegación fluvial. ¿Por qué le interesa a Venezuela la navegación fluvial? Porque ellos, al comienzo, la táctica de ellos históricamente fue que acortarnos a la navegación de Colombia en el río Meta a llegar al Orinoco. Pero después se convencieron que si no éramos una parte integral, Venezuela y Colombia en el río Meta, la sedimentación o cuidar el río venía de aquí de Colombia y ellos salían afectados, entonces les tocó cambiar de estrategia y ahora hay más intenciones de trabajar conjuntamente la navegabilidad del río Meta. Ingeniero Rivera, el ministro anunció que será una primera reunión, que va a esperar que se aprueben los planes de desarrollo tanto municipales como el departamental. ¿Qué propuesta tienen ustedes como sociedad de ingenieros para trabajar las mesas de trabajo que propone el ministerio? Nosotros inicialmente con el ingeniero Álvaro Rivera se le plantearon varias propuestas. Por ejemplo, voy a decir una, nosotros hablamos de la conectividad vial, hablamos de una matriz de vulnerabilidad, o sea, no es posible que ese rezago que tiene, este rezago vial y esa vulnerabilidad que tenemos, eso no es seguro, no es confiable para los inversionistas. Luego tenemos que fortalecer nuestros accesos a Casanare. El segundo punto, pues el Plan Maestro de Navegabilidad Fluvial, importantísimo. El tercero, hablamos del INVIR. El INVIR es el Instituto Nacional de Vías regionales, digamos, ¿sí? La hermana del INVIAS. Y eso va a tener muchos recursos. Estamos muy interesados en presentar el INVIR a Casanare, ya hemos hablado de eso, y cómo se puede trabajar simultáneamente con la gobernación. O sea, la gobernación está fabricando tubos en los talleres. Esos tubos, las épocas pasadas, las experiencias pasadas fue de ver tubos en la sabana botados. Si nosotros logramos articular una sinergia INVIR-gobernación, esos tubos que da la gobernación se pueden construir o fabricar, se pueden instalar y seguir nuestras vías terciarias. ¿De dónde sacamos la plata? Las que lo están haciendo los tubos del INVIR. El INVIR es el que tiene que financiar eso. Nosotros lo que hacemos es darnos tubos y ayudar a colaborar una sinergia con las comunidades. El ministro está hablando de la plusvalía, de la valorización. ¿Eso podría funcionar? Pues es que es una ley. Yo creo que a mí me van a decir, pero aquí en Yopal es increíble que aquí en la ciudad, le dan un caso aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad usted va a alguna parte y le venden un lote y se lo venden con servicios, agua, luz, alcantarillado, pero el que lo está vendiendo no ha puesto un peso. Así de sencillo es. O sea, y para no ir tan lejos de eso, aquí es lo de Ribarca. Ahí están vendiendo con servicios y ¿quién puso los servicios? Listo. Ingeniero, por otro lado, hace unos días se conoció, pues se eligió el nuevo presidente de la asociación. ¿Cómo lo reciben ustedes? Pues yo soy el procurador y me tocó tomarle juramento para que se portara bien. Bien.